A nombre de Observatorio Cruz del Sur, es un honor para nosotros presentar y desarrollar esta actividad, este seminario high-tech, como se denominó, de astronomía, inteligencia artificial, computación cuántica. Tenemos dos grandes expositores en el día de hoy, Rodrigo Arce y Andrés Arancibia, que nos acompañarán en esta tarde. Pido las disculpas del caso por el hecho que tuvimos que aplicar un plan de contingencia. Esta actividad se iba a desarrollar en el domo central, pero entendiendo que hace mucho calor y nos pidieron que no hiciéramos actividades encerradas, así que tuvimos que salir hacia afuera. Por eso le pido las disculpas, conforme vaya bajando la luz del sol, se pueden ir sentando en las sillas, ¿ya? Lamentablemente el domo es muy caluroso, entonces hubiera sido más incómodo para todos ustedes, ¿ya? Y una vez que finalice, vamos a disfrutar de la música de un gran artista, Javier Castro, de Cierto Arte, que lo está visitando desde Santiago en su recorrido, en su gira musical por la región. Así que agradezco su presencia y espero que disfruten esta actividad. Una vez finalizada, vamos a resolver todas sus dudas y consultas. Lo dejo en primera instancia con Rodrigo Arce. Hola, hola, ¿qué tal? Sí. Bueno, primero que todo, a Rodrigo, dar las gracias. Ah, no, siempre está bien, sí, hay que siempre acomodarse. Primero que todo, Rodrigo, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar acá. Yo soy de acá, así que tengo familia acá, así que para mí es como estar en mi casa, así que feliz también de traer toda la tecnología hacia acá y más que todo lo que siempre hablamos con Rodrigo, con José, con Andrés, de que todos sean parte de la tecnología. Entonces, mi objetivo es en 15, 20 minutos hacer una bajada, una inmersión a lo que está pasando. A lo mejor ni siquiera nos damos cuenta de qué tan importante es. Entonces, bueno, se pueden acercar porque había una presentación preparada para que nos podamos apoyar en fotos, algo más lúdico. Y lo más importante es saber cómo impacta la tecnología en nuestras vidas hoy en día. Yo les digo, ¿qué pasa si dejan de usar el celular un día? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no hay energía? ¿Qué pasa si, wow, tenemos que ser análogos siempre? ¿Qué pasa con las decisiones, con los datos, con Waze, con todo? ¿Qué pasa? ¿Se han preguntado eso alguna vez o no? ¿Se les ha quedado el celular? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Entonces, esas son las preguntas cuando decimos, ¿necesitamos de la tecnología? Entonces, siempre decimos, pucha, la tercera edad necesita la tecnología. ¿Cómo se sube la tecnología? Los adultos normales o no tan mayores ocupan la tecnología. Los jóvenes necesitan la tecnología. Y esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Para qué? Para dar la importancia necesaria para ver si nos subimos o no nos subimos a este viaje. Entonces, adultos mayores, los adultos mayores. Entonces, ¿a qué es lo que voy? ¿Qué hace la tecnología con los adultos mayores? Una videollamada. Nos acerca. Antes no, pucha, no veía hace cuánto mi mamá, mi abuela. Hoy día por una videollamada. Y puede ser en cualquier momento. Y entre comillas, sin costo. ¿Qué pasa con Waze? Lo que hablamos de antes. Vinimos aquí al observatorio, gente que no conoce. Llego en 10 minutos sin perderme. Y aparte nos da la claridad, por ejemplo, las personas que vivimos en ciudades, de cuál es la vía más rápida. ¿Qué pasa ahí sí. ¿Qué pasa con los jóvenes? Antes decíamos, tenemos que estudiar en la universidad. En la universidad está toda la información. Hoy día puedo estudiar en MIT, puedo estudiar en Harvard, puedo estudiar en cualquier universidad del mundo con 0 pesos solo con internet. Gracias a que EDX hace un llamado a todas las universidades del mundo y dice, democraticemos la educación, desde la ingeniería, las ciencias médicas. Y si yo digo, wow, quiero pagar mi certificación, cada curso vale $50, que podemos hacer un símil a una salida con tu pareja o con tu hijo. Entonces, sí podemos hacer cosas. Eso es lo que pasa actualmente con los jóvenes. Entonces, ¿qué pasa con la tecnología cuando una plantita,
no sé qué tiene o se marchitó la hoja. Una aplicación es una planta de interior o una planta exterior. Entonces, todas estas cosas interesantes están pasando hoy en día. Uno las toma como tan normales. Pues dice, ¿por qué? Que estoy ahora, por ejemplo, WhatsApp, grupo WhatsApp. Ya muchos dicen, puta, que el pelambre, que esto y que lo otro, pero pasa algo, todo en el grupo WhatsApp de la villa, del barrio. ¿Qué pasó? ¿A quién ayudamos? ¿Y antes cómo era? Nadie sabía nada. Qué importante, entonces, tomémosle el valor hoy día a lo que pasa actualmente en la tecnología. ¿Qué pasa en los que trabajamos en empresas? Podemos trabajar todo en la red. Sin internet, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Entonces, tenemos que tomarle el valor a la tecnología y a lo que pasa en Chile. Por ejemplo, el registro civil. Yo sé que algunos me van a empezar a pifiar, van a decir, puta, el registro civil aquí, acá. Pero en línea podemos hacer muchas cosas que en otros países es impensado hacer. La clave única es una magia. No sé, nos ha tocado con Andrés ir a Uruguay, hablar sobre, más que todo, marketing digital, transformación digital, a posgrados de la Universidad Católica de Uruguay. La clave única para ellos es como los supersónicos. Como, ¿en serio existe en Chile? ¿Y estamos a cuánto? ¿A 3 horas en avión? Incluso las transferencias electrónicas en algunos países de Europa se demoran un día, 2 días. Entonces, ¿qué tan tecnologizado está Chile? ¿Qué tan acostumbrados y damos por hecho eso? Y muchas veces ni siquiera lo valoramos. Entonces, eso es importante. ¿Por qué es importante la tecnología? Yo les voy a dejar un desafío, porque aquí, más allá de que escuchen a alguien hablar de lo que pasa todos los días, que todos sabemos, es importante que vayamos aplicando cosas. Todos hemos recibido estafas telefónicas, ¿no? Que te llaman estos ejecutivos del Banco Estado, pero están en Colina 1. Sí, no ha pasado. Hoy día, ¿cómo ustedes podrían solucionar eso? ¿Se han dado cuenta? ¿Lo han pensado? Ya, los vamos a dejar aquí. Vamos a pensar cada uno, pero va a ser un desafío interno que vamos a tener durante estos 10 minutos que vamos a empezar a ver nuevas tecnologías. ¿Súper? ¿Les parece? Entonces vamos a hacer una pasada rápida por los tipos de tecnología que tenemos. Vamos a entrar primero a lo más importante, cómo nos comunicamos entre todos en el mundo, con un 5G o un 6G. ¿Cuál es la magia de esto? Que uno puede estar en cualquier parte del mundo y podemos transferir información, datos, y eso después se transfiere y se transforma a comunicación, a trabajos, a entretenimiento. Esto es lo más importante. Sin esto, que es la base de tecnología, no podríamos hacer nada. Después la segunda tecnología básica, Big Data. Cómo guardamos, analizamos y tenemos todos los datos que vamos recogiendo. Ahora, ¿de dónde salen esos datos? Sorry. Y tener las cosas. A ver, no sé si ustedes tienen alguna lavadora, algo que se conecte a internet. No sé si han visto eso, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué les dice cuando se acabó el lavado? ¡Tum! Se acabó. Ven a sacar la ropa. O ustedes pueden estar en la casa, bueno, están en su trabajo y ponen lavar 1 hora antes de llegar para que cuando lleguen a su casa, la ropa esté lista, y llegar y sacar de la lavadora secadora. Bueno, más allá de lo bonito de eso, es que esto tiene datos que van a una central. Y esa central los almacena y te puedes diciendo cuántas veces lava la persona en la casa, qué lava, qué detergente ocupa, en el tiempo, cuánto lava, más en invierno o en verano. Y en base a eso se pueden hacer mejoras de la calidad de vida de las personas, que vamos a ver un momento más. Después, ya tenemos cómo subimos los datos, tenemos sensorización con entender las cosas, tenemos Big Data de cómo los almacenamos, tenemos el tema de cómo nos comunicamos. Pero ¿qué tan seguro es esto? Aquí viene lo que es blockchain o cadena de bloques, que principalmente, por eso hay un esquema que hace. Nosotros levantamos un dato, que puede ser una transferencia bancaria, y 4 personas en diferentes partes del mundo, desde Afganistán, Chile, donde tú quieras, van a dar una aprobación, que no se conocen entre ellos y nadie los conoce. 4 personas o X personas dan esa aprobación y se genera un cuadrado de datos. Para que haya un cambio, esas 4 personas que nadie conoce tienen que dar esa aprobación, que es imposible. Y eso hace que este sistema sea seguro. Y eso se llama bloque de datos, porque cada dato es un bloque, y van como trencitos. Entonces, tenemos 4 cosas, que es la base de la tecnología. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo la almacenamos? ¿Cómo levantamos la información? Y cómo la aseguramos. Y ese sería como el ecosistema básico de tecnología hoy en día, que lo ocupamos, pero no lo sabemos. Y aquí viene un tema que va a entrar Andrés fuerte en esto, que es cómo hacemos que esto funcione.
que es la inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos que estos datos nos den información o no hagan la pega en sí? Nos digan, oye, no lo hagas así, hazlo así porque es más rentable, vas a economizar tiempo y dinero. Entonces, tenemos el primer tipo de inteligencia artificial, que es aprendizaje automático, que principalmente hace tareas muy básicas. Por ejemplo, predecir cómo es tu gusto en Netflix. ¿Y cómo lo hace? Súper fácil. Ve cuántas veces entras y eliges una película muy similar. Entonces, ¿qué va a hacer? Algo súper obvio, te va a sugerir cosas similares a tus gustos. ¿Y eso por qué? Porque el objetivo de Netflix o cualquier red social o tecnología es que tú pases el mayor tiempo posible dentro del sistema. Y que te des a gusto y digas, uy, justo lo que quería ver. Pero eso no es al azar, es porque hubo un algoritmo que trabajó para eso. Después viene la segunda inteligencia artificial, que es el aprendizaje profundo, que ya esto es emular un cerebro humano, que se usan redes neuronales artificiales y que principalmente busca tomar decisiones que nosotros no podríamos tomar en base a un comportamiento que si un humano puede decir si está bien o está mal. Entonces ya entramos al tema profundo. Ahora, tiene pros y contras, porque no es dentro de un cuadrado que yo digo, ok, vas a trabajar dentro de esto como el Machine Learning, sino se puede escapar un poquito. Entonces ahí es donde hay que tener mucho ojo. Bueno, Andrés también nos va a explicar mejor de eso. Por ejemplo, cuando dos computadores empezaron a generar un código y un idioma propio en Deep Learning. ¿Qué pasó con eso? Desenchufamos. Porque si iba de las manos de cómo nosotros como humanos manejamos la tecnología. Y también hace un año y algo sale la noticia de cómo vamos a manejar esta inteligencia artificial, cómo no se nos va de las manos. Entonces hay un tema importante que también va a tocar Andrés, esto es solamente un resumen de trabajo. Entonces, ya tenemos qué es lo que estamos haciendo, qué hace la tecnología por nosotros en base a los datos que capturamos, que de esta misma lavadora que subía y nos decía cuántas veces lavamos al día. Y lo más importante, cómo la inteligencia artificial nos puede hacer ver el futuro. ¿Se han dado cuenta de lo importante eso? Dentro de un negocio, ¿cómo nos va a decir, oye, mañana no abras porque va a llover? O este mes tienes que plantar en la agricultura cierta cosa, o no plantes cierta cosa, o tienes que regar más o tienes que regar menos. Y ese es el tema importante. Entonces, eso lo llamamos a algo que se llama analítica avanzada y nos va a decir, primero, qué estamos haciendo, por qué pasó esto, cómo lo podemos solucionar, dónde lo solucionamos, que es lo más importante. Y eso lo hace la inteligencia artificial. Siguiendo, aquí como el ejemplo que les decía, gracias a la inteligencia artificial podemos ¿qué? Saber qué podemos plantar el próximo año. O cuánta agua tipo goteo voy dándole día a día a mi plantación para que no se ahogue. O algo más simple que se ve aquí como lo supersónico, es de que una cama inteligente que depende de la sensorización y cuántas veces yo me mueva y me despierte o ronque en la noche, es que es más blanda, más dura, tiene más calor, menos calor, si me da aire acondicionado o no, hasta si me pone un poquito de música para que me relaje. ¿Y qué pasaría si esta información se comunica con todas las camas del mundo y llega a Rosen y dice, wow, la gente tiene estos problemas para dormir, vamos a desarrollar productos para ese tipo de personas? Y eso es lo importante de la tecnología, eso es lo que tenemos que llegar. Entonces, vuelvo nuevamente. ¿Cómo podemos resolver este desafío que teníamos de qué hacemos con estas estafas? ¿Cómo podemos solucionar? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna idea de cómo podemos solucionar estas estafas telefónicas? No, vale, ¿y qué pasa si es su hijo y es verdad la llamada, no es una estafa? Otra idea que aparte de no contestar, ¿qué podríamos hacer? ¿Ya? Súper. ¿Qué otra idea tenemos por acá? ¿Cómo podemos solucionar este tema de la estafa? Agustina. Muy bien. Tu caler, algo así. ¿Alguien se ocurre otra idea de cómo podemos hacerlo, no? Un spam también, por acá. Bueno,
¿Cómo? También. Muy bien, mira, vamos llegando. Vamos llegando, muy bien. Va por ahí. Súper bien. En- Exacto. Mira, si aquí esto es lo mismo que hablamos, está resumido en un slide. El ecosistema básico, comunicación, datos, cómo genero los datos y cómo aseguro los datos. Después, con la inteligencia artificial, como bien tú decías, puedo ver hasta el tono de la voz, las palabras que más usan, cómo lo usan, a qué hora llaman, de dónde llaman GPS, que estaba hablando por ahí. Todo eso se puede llevar a una aplicación, a un sistema que nos diga, si pasan estas cosas, puede que lo más probable sea una estafa telefónica y te avise. Ahora, podemos pensar esto después que tuvimos una pequeña introducción sobre las tecnologías. Hace 10 minutos, ¿qué hubiera pasado? Pucha, no contesto. O pucha, Truecaller, eran nuestras únicas opciones. Hoy día, nuestras opciones son todas estas cosas porque algo ya sabemos más de tecnología y tenemos más herramientas para solucionar las cosas de una forma distinta. Pero ¿qué pasó? Esto fue un ejercicio que hicimos con Andrea hace 2, 3 años en el MBA de la Universidad Central y llegamos a la misma solución. Y el año pasado, Google saca esta aplicación que se llama Scam Detection que hace lo mismo. Aquí voy con esto, de que todos tenemos el mismo nivel de inteligencia, solo que no tenemos las mismas herramientas. Si todos manejáramos tecnología, los niños desde chicos, desde kinder, pre-kinder, manejando esto, el nivel de soluciones que haría fuera al nivel de Google. Y ese es el llamado que nosotros tenemos. Entonces, finalizando, personas normales, muchas, piensan sin tecnología y hacen una solución y van todos un botín, porque la tecnología y la innovación deben ser un negocio. Debo ganar o rentabilizar por algo. Pero una persona más tecnología hace una solución distinta sola, porque es una persona, y llega sola al botín. Eso es lo que a nivel ya más modelo de negocio les puedo dejar. Y bueno, esto ha sido todo, este mini resumen para que ahora entre Andrés. Muchas gracias. Sorry. ¿Preguntas, consultas? A ver, muy buena pregunta. Códigos éticos. Mira, principalmente, ¿qué busca la tecnología? Busca mejorar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, el genoma humano se sabe hace 20 años cuál es, pero ¿hemos hecho clonación? Al final, ese código ético yo creo que depende de cada desarrollador. Por ejemplo, los antivirus, ¿cómo funcionan? Se hace el virus, se hace la aplicación del antivirus. El mismo sistema de antivirus mete un nuevo virus y ellos mismos te venden la solución. Es así. Aquí funciona un poco parecido. Eso es lo que te puedo decir. Ya personalmente depende de mí. ¿Cuál es mi código ético? Hay gente que trabaja para los buenos y gente que trabaja para los malos. Yo puedo hacer un cuchillo que lo puedo usar en un pastelero a hacer el mejor pastel del mundo, o ese cuchillo lo puede usar una persona y matar a alguien. Entonces, esa es mi respuesta. Sí, sí. Mira. Ya, yendo al consumismo. ¿A eso? Mira, que dice la disrupción, la innovación en disrupción, dice, mejora tu calidad de vida a un costo menor. Eso es lo que buscamos. Y dentro de mejorar la calidad de vida también va ligado a que el usuario ojalá tenga los productos free. Lo que está pasando hoy día con la inteligencia artificial de Estados Unidos con la de China, que es gratis.
Entonces, por ahí puede ir, ¿cachai? Ahora te entendí un poco mejor. Pero todos buscamos eso, que la tecnología cada vez sea más barata. ¿Cachai? No que, oye, lo mejor vale 3, 4 veces más. ¿Cachai? ¿Preguntas, consultas? Bueno, muchas gracias. Ahora viene Andrés. Voy a poner cambiar la. ¿Aló, aló? Ahí sí. Bien, después de esta buenísima introducción de Rodrigo, los voy a llevar a un campo que aparentemente suena complicado, hablar de computación cuántica, hablar de inteligencia artificial y sobre todo de hablar de la combinación de estas dos tecnologías que por definición son altamente disruptivas porque generan cambios radicales. La disrupción, cuando hablamos de disrupción, hablamos de innovación de ruptura, es decir, hay un cambio en las reglas del juego, lo que hace que todo lo que ya conocíamos desaparezca y aparezca algo nuevo. Un muy buen ejemplo que se aplica a la vida cotidiana es la disrupción digital de la mano de Netflix. A ver, ¿cuántos de los que están acá nacimos antes del año 70? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Cuántos somos? Poquitos. ¿Ya? Bueno, los que tenemos esa edad íbamos a dónde a arrendar películas. ¿A dónde? Blockbuster, ¿no es cierto? Blockbuster, ¿sí o no? Si comparamos la experiencia de Blockbuster con Netflix, o sea, un joven hoy día sería imposible que visitara una tienda de Blockbuster por muchas razones, porque hay que ir físicamente a la tienda, a veces las películas que estaban recién estrenadas se agotaban porque habían 10 y te quedabas y tenías que ir por la alternativa, que no era la que querías ver, y luego te la tenías que llevar a la casa, y como buen chileno nunca cumplías con los tiempos de entrega y terminabas pagando las multas. Entonces el costo era alto, la experiencia de desplazarse a la tienda, hacer la fila, pagar, buscar la película, ir a dejarla. Netflix, utilizando la tecnología digital, ¿qué es lo que hizo? Tiró por tierra todos esos costos para el humano y lo simplificó en un consumo de entretenimiento on demand, guiado primero por una plataforma digital y luego apalancada por inteligencia artificial que además te recomienda lo que te gustaría ver de acuerdo a tus intereses. Eso hoy día es imposible que un modelo como Blockbuster exista porque cambió radicalmente las reglas del juego. Eso es la disrupción. Hace desaparecer una industria para que aparezca una industria nueva. Otro ejemplo de disrupción es la telefonía móvil. Todos creen que la telefonía móvil la asocian directamente a Steve Jobs con el iPhone cuando lo lanzó en enero de 2007. Y todos pasaron de la era del teclado, la era táctil, ¿no es cierto? Y se revolucionó y aumentó el consumo de Internet. Fue maravilloso, pero eso no hubiese sido posible sin la disrupción de Motorola en el 3 de abril de 1973, cuando Martin Cooper, ingeniero Motorola, creador de la telefonía móvil, llama a su competencia en Nueva York desde un primer teléfono móvil, a un teléfono fijo la competencia, para decirle, soy el primero en llamarte en el mundo un teléfono móvil. ¿Y qué es lo que hizo finalmente eso? Hizo disrupción. ¿Por qué? Porque ¿quién de ustedes tiene un teléfono fijo en su casa y habla por teléfono fijo en su casa? No hay nadie, seguramente. Todos tenemos dispositivo móvil, incluso los formularios están obsoletos porque te piden teléfono fijo, nadie tiene teléfono fijo. ¿Ya? Cambió completamente las reglas del juego. Entonces, esta pequeña introducción para entender lo que es disrupción es algo mayúsculo, que cambia completamente las reglas del juego. Desaparecen algunos y aparecen otros. Cuando hablamos de disrupción cuántica con inteligencia artificial, particularmente en la astronomía, es justamente eso. Vienen cambios radicales en la forma en cómo hacemos astronomía, en cómo hacemos astrofísica, en cómo hacemos ciencia. Y eso es lo que vamos a profundizar el día de hoy. Entonces, con esta pequeña introducción, la pregunta que nos va a acompañar en este viaje tiene que ver con esto. ¿La computación cuántica con IA pueden revolucionar la astronomía? Esa es la pregunta. Esa pregunta es la que nos va a guiar todo este viaje. Y vamos a demostrar
si es así o no es así. ¿Con qué? Con esta hipótesis. La computación cuántica en conjunto con la inteligencia artificial revolucionarán los campos de la astronomía y la astrofísica. Nos vamos a jugar por eso. Vamos a intentar en este viaje demostrar si rechazamos o aceptamos esa hipótesis y tengo argumentos para demostrar eso. Vamos a ver si llegamos a acuerdo. Pero para eso hay que entender qué es lo que es computación cuántica y qué es lo que es inteligencia artificial. Si no, no vamos a poder hablar nada. Cuando hablamos de disrupción cuántica con inteligencia artificial, como les comentaba, es una innovación de ruptura que provoca profundos cambios en los asuntos humanos. En este caso, lo vamos a profundizar en astronomía, porque también es en medicina, también es en construcción, en industria, en la banca, en todos los asuntos humanos, ¿sí? Pero aquí vamos, porque estamos acá en este lugar maravilloso, vamos a trabajar solamente esa área. A ver, lo primero que tenemos que entender es que las tecnologías no trabajan solas, ¿no? Si bien es cierto, para entender la tecnología hay que mirar una por separado y luego la otra, pero lo importante es que todas las tecnologías trabajan combinadas. Y un buen ejemplo de esto es el Quantum Machine Learning, o aprendizaje automático cuántico. ¿Qué es lo que es esto? Que parece tan extraño, que ya existe, que no es ciencia ficción. Hace muy poco esto se cayó y no funcionó más, así que vamos a ir ahí. Se enojó, se molestó. Lo interesante de esto es que toma dos grandes disciplinas. Uno, que es la ciencia que va por el campo de la inteligencia artificial, y la otra que toma lo que es desarrollo de computadores cuánticos. Y combina esto, ¿ya? Y la combinación de la cuántica con la inteligencia artificial es lo que va a cambiar completamente la humanidad. Se los voy a mostrar desde la astronomía, pero también lo vamos a aplicar a otros ejemplos para que lo entendamos. Ahora, entender esto, que aparece tan raro, tenemos que ir al átomo y tenemos que entender bien el átomo. Esa figura del átomo que todos la han visto en internet, se la han mostrado en el colegio, es falsa, ¿ya? Yo se lo voy a demostrar por qué es falsa. No tiene nada que ver las proporciones que están ahí. Si bien es cierto, hay un núcleo con protones, neutrones, etcétera, y hay electrones orbitando, la forma de representarlo es muy básica y no muy cercana a la realidad. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con los tamaños, con las escalas, ¿no? Cuando hablamos de computación cuántica, estamos hablando de escalas ultra microscópicas, a nivel nanométrico. ¿Qué significa eso? Por eso que les dije que tenían que ponerse cerca para que vean y se imaginen esto, pero se los explico brevemente. Allá tenemos un átomo arriba, la figura de un átomo, que es aproximadamente el tamaño de un átomo, es 10 elevado a la menos 10, o sea, es 0,10 ceros para la derecha, 0, muy pequeño, por eso no lo podemos observar. Pero si nos vamos a lo que es el núcleo, donde están los protones y neutrones, es ese átomo, pero 1 partido por 10.000, o sea, pasamos de 10 elevado a la menos 10 a 10 elevado a la menos 14, o sea, tenemos que agregar 4 ceros más. O sea, el núcleo del átomo es 10.000 veces más pequeño que el átomo. ¿Me van siguiendo, no? El núcleo del átomo es 10.000 veces más pequeño. Por lo tanto, la figura que les mostré no muestra esa proporción, la del átomo. El núcleo es demasiado grande para donde están orbitando. Y luego de eso, si nos vamos al protón, hay que agregar un cero más, o sea, es el átomo dividido por 100.000, o sea, pasamos de 10 a la menos 14 a 10 a la menos 15. Y si nos vamos al electrón, el electrón es 100 millones de veces más pequeño que el átomo. Un electrón es 100 millones de veces más pequeño que un átomo, por lo tanto llegamos a 10 elevado a la menos 18. Y la cuántica se mueve a nivel de electrones, para que entendamos un poquito. O sea, ni siquiera de átomos, sino que electrones. O sea, 10 elevado a la menos 10 es el tamaño de un átomo, y aquí nos vamos al electrón, que es 10 elevado a la menos 18, o sea, 100 millones de veces más pequeño que el átomo. Ahora, cuando uno empieza a entender esta escala de lo ultra pequeño, podemos hacer este ejemplo. Si lo llevamos a una escala entendible por nosotros, todos conocen los estadios, supongo. Nadie puede decir que no conoce un estadio de fútbol o de tenis, lo que sea. Pero si tomamos un estadio de fútbol, que además este estadio no existe, está hecho con inteligencia artificial, por mí, no existe ese estadio. Y si el tamaño del núcleo, que es 10 elevado a la menos 14, ¿se acuerdan? Fuera del tamaño de una arveja que es este tamaño,
y lo colocamos en el centro de la cancha de fútbol, los electrones andan orbitando en la galería del estadio. Esa es la proporción. Por lo tanto, un átomo es 99,9999% vacío. Por lo tanto, siéntanse vacíos porque todo lo que hay aquí es vacío. ¿Ya? La ilusión de nuestros sentidos, en este caso de la vista, nos hace ver algo mucho más macro, porque tenemos en nuestro cuerpo hay más átomos que todas las estrellas que hay en todo el universo observable, que hay más. Piensen ustedes que en el universo observable hay 100.000 millones de galaxias y cada galaxia tiene en promedio 100.000 millones de estrellas, 100.000 millones al cuadrado. Nosotros tenemos más átomos que todo eso, por eso están tan agregados y son tan pequeños que yo los puedo ver a ustedes y distinguir. Pero en el fondo somos vacíos. ¿Ya? Ese es uno de los grandes misterios, ¿no es cierto?, del universo. Somos vacíos. ¿Por qué? Porque la diferencia que hay entre la distancia, piensen ustedes, si el núcleo es el del tamaño de una arveja y los electrones orbitan en la galería de un estadio, es vacío, 99,99% vacío. Cuando uno empieza a entender esta realidad, y después vemos que hay más átomos en un ojo humano que estrellas en todas las galaxias del universo conocido, o sea, me quedé corto, no es el cuerpo, solamente los átomos que tenemos en cada uno de nuestros ojos superan las estrellas que hay en el universo conocido, podemos ver que estamos en un mundo de lo ultra pequeño y de lo que muchas veces, a veces cuesta explicar y cuesta entender porque nosotros nos movemos en esta realidad macro, que es la que estamos acá. ¿Ya? Piensen ustedes que el universo observable hay tiene 100.000 millones de estrellas y en un ojo humano hay más átomos que todas las estrellas del universo observable. ¿No? Eso es para que finalmente entendamos que la cuántica se mueve en lo ultra pequeño, 10 elevado a la menos 18, ¿no? Que es a nivel de los átomos. Ahora, ¿por qué toda esta introducción? Llegamos al modelo estándar acá, donde los componentes de los protones y los neutrones, que son pequeños, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? 10 elevado, que están en el núcleo, 10 elevado a menos 14, llegamos a los electrones. Pariente de los electrones tenemos los muones y todo el modelo estándar acá, y el famoso bosón de Higgs o la partícula de Dios, que no voy a profundizar en eso porque es bastante más largo, pero en el fondo el bosón de Higgs explica cómo se genera la gravedad a nivel cuántico, ¿no es cierto? Newton explicó, ¿no es cierto?, los movimientos de los cuerpos, después Einstein con la teoría general de la relatividad explicó la naturaleza, el espacio-tiempo, cómo se distorsiona producto de la gravedad, y finalmente Higgs con el bosón, en el fondo lo que está buscando demostrar es cómo se origina la gravedad. ¿Ya? No hay gravedad y cómo se origina la gravedad. Y eso, la gravedad es fundamental, nosotros no podríamos estar acá si no existiera la gravedad, es una fuerza fundamental. Y la computación cuántica se mueve a esta escala, ¿ya? Eso para que entendamos que va más allá del átomo y es de lo ultra pequeño. Entonces, cuando entramos en la computación cuántica, lo que hace finalmente la computación cuántica es aprovechar tres propiedades fundamentales de la física cuántica o de la mecánica cuántica dentro de la física cuántica, que es la superposición cuántica, el entrelazamiento cuántico particularmente, y luego hay que lidiar con la interferencia cuántica. Y ahí voy el ruido cuántico, que es un tema muy complejo, pero que ya se está solucionando de manera muy avanzada. Y que estas propiedades permiten que un computador cuántico tenga un poder muy superior a los computadores convencionales que existen actualmente, como este que está acá, y como los superordenadores que existen hoy día digitales. ¿Por qué? Porque hay una diferencia fundamental. ¿Cómo funcionan los computadores digitales? Sus teléfonos, los computadores que tienen, los notebooks, el Smart TV, todas las pantallas digitales funcionan bajo la lógica de la unidad básica de la información, que es el bit, que es esos 8, pueden ser combinaciones de 0, 1, 1, 0. ¿Ok? Pero el computador cuántico funciona bajo la lógica de una esfera, el qubit, 3 dimensiones, donde, a diferencia del computador convencional, o es 0 o es 1, pero no puede ser 0 y 1 al mismo tiempo. En cambio, cuando les hablé recién de una de las propiedades de la mecánica cuántica, que es la superposición cuántica, en el qubit puede existir el 0 y el 1 al mismo tiempo, y todas las posibilidades que hay entre 0 y 1. Todo eso puede coexistir al mismo tiempo, puede suceder al mismo tiempo. Y esa es una propiedad a escala
a escala de la cuántica. Las cosas ahí no ocurren bajo la lógica del mundo macro en el que vivimos. Ahí el sentido común no funciona. Puede ser 0 y 1 al mismo tiempo y todas las posibilidades entre 0 y 1. ¿Por qué es tan importante eso? Porque esta es la base de la revolución. Como les comentaba, el bit o es 0 o es 1, o puede ser 00, 01, 10, 11. En el caso de los computadores cuánticos, puede ser 00, 01, 10 y 11 todo al mismo tiempo. Y esto que les comento acá es la base. ¿Por qué? Porque nos lleva al concepto de qubit. Un computador cuántico puede hacer más de una operación o un cálculo al mismo tiempo. A diferencia del computador convencional, que puede hacer un cálculo, termina ese cálculo y sigue al siguiente, y sigue al siguiente. ¿Les parece conocido eso, no? ¿Ah? Los hombres son más 0 o 1 o 1, 0 y las mujeres son más cuánticas, ¿no? Pueden estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. ¿Sí o no? ¿Les gusta eso, no? Sí, les gusta. Bueno, siéntanse privilegiadas porque el mundo que ahora viene es cuántico, por lo tanto, esa propiedad que tiene la mujer de la superposición cuántica de hacer más de una tarea al mismo tiempo, a diferencia del hombre que o ve tele, o ve tele, o ve tele, pero no puede hacer nada más. ¿Ah? Entonces, el qubit es esa es la gran revolución. Y esa es una propiedad de la mecánica cuántica, que eso existe, no está inventado por la computación cuántica, es tomar esta propiedad de las partículas subatómicas para, a través de un qubit, poder tener esta capacidad de hacer más de un cálculo o una operación al mismo tiempo. Lo estoy explicando bien en general, no estoy entrando en mucho tecnicismo porque no viene al caso. Ahora, el qubit, este es el personaje, el físico teórico Benjamin Schumacher, que fue el que por primera vez acuñó el concepto de qubit, ¿no es cierto? Y esta idea de la esfera y del 0,1,1,0. Y esto nos llevó a estas bases, ¿no es cierto?, de la mecánica cuántica, que es la superposición, el entrelazamiento y la interferencia. Y van de la mano. La superposición es esto de poder hacer más de una cosa al mismo tiempo. El entrelazamiento es que la buena noticia es que los qubits se pueden entrelazar. Entonces pueden trabajar en equipo. O sea, ya el qubit en sí es poderoso, pero además lo puedo entrelazar con otro y con otro y con otro qubit. Y eso hace que el poder de cálculo sea exponencial, porque ya no trabajan los qubits por separados, sino que puedo hacerlos trabajar en conjunto. Y eso me permite que en vez de tener un computador de 100.000 qubits, trabajando cada qubit independientemente, puedo tener la misma capacidad de procesamiento con un computador de 10.000 qubits, pero entrelazados equivale a 100.000 qubits. Entonces me permite eso hacer ordenadores más pequeños, con mayor capacidad de procesamiento. Ahora, cuando, me devuelvo, y la interferencia es el ruido cuántico. Como estamos trabajando a una escala tan subatómica, 10 elevado a la menos 18, cualquier alteración, cualquier ruido, por mínimo que sea, altera el qubit. Entonces, ¿por qué han visto fotos de los computadores cuánticos que son gigantescos, no? Ya, el 98% de toda esa infraestructura es para enfriar el qubit. El computador cuántico es pequeñito. Entonces se enfría casi a 270 grados, 273 el cero absoluto Kelvin, menos 270, que es el frío que está en el espacio. ¿Por qué se enfría? Porque eso evita lo defiende, lo bloquea de cualquier ruido externo que altere la posición del qubit y entregue datos totalmente distorsionados. ¿Sí? Ahora, dicho eso, para combatir, ¿no es cierto?, la interferencia. Cuando uno compara la superposición cuántica y los estados clásicos, o es verdadero o falso, que es el computador digital, o es 0 o 1, o electrónicamente, ¿pasa o no pasa la corriente? ¿Pasa o no pasa? Eso, así funciona, o es 0 o 1. La diferencia es que los estados cuánticos pueden ser múltiples. Y al ser múltiples, obviamente puedo hacer cálculos múltiples, todos en paralelo. Acá voy a ver cómo se escucha este audio, si sale el volumen bien. Veamos, aquí hay una explicación bastante interesante que resume un poco lo que he dicho hasta el momento. Mire. Sí, se escucha bien.
verdad es que la cifra es impresionante. O sea, algo que puede tardarse la edad del universo en resolver con un computador convencional, aquí lo puede hacer en un par de horas o incluso en segundos. Entonces, bueno, la aplicación de eso en medicina, es verdad que este se murió, se me olvidó, aquí está. Eso es posible en gran parte no solamente por la superposición cuántica que les decía recién, que puede ser 0 y 1 al mismo tiempo, puede ser más de un cálculo al mismo tiempo, sino que además por lo que él dijo ahí, ¿no es cierto?, el entrelazamiento, que dos partículas subatómicas pueden estar entrelazadas y no importa la distancia. ¿Ya? Y esto es súper interesante porque puede estar al otro lado del universo, uno se mueve para un lado y el otro se mueve para el otro lado y siguen entrelazados. No importa la distancia, eso rompe la ley de la velocidad de la luz, todo eso, porque es un tejido, ¿no es cierto?, en el espacio que está interconectado, que no se sabe del todo cómo funciona, pero sí yo puedo tener un qubit acá y el otro lo tengo entrelazado al otro lado en China y se mueve por un lado y el otro se mueve para el otro lado inmediatamente, no hay ningún problema. Entonces eso permite aumentar la potencia de cálculo de un computador, como bien lo decía ahí en el video, ¿no es cierto? Y eso se materializa después en un hardware. Aquí esta es una representación real de cómo funciona un chip cuántico, igual que los chips digitales, pero funcionan con qubit. Ahí está el qubit 4, 3, 2, 1 y están entrelazados unos con otros para poder poder aprovechar tanto la propiedad de superposición como de entrelazamiento, y eso está rodeado por frío casi absoluto, 270, para evitar el ruido, ¿no es cierto?, externo, evitar, ¿no es cierto?, la interferencia cuántica. Ahora, ¿cómo se traduce esto matemáticamente? El entrelazamiento con la superposición en una fórmula muy simple que es 2 elevado a la n. ¿Qué significa 2 elevado a la n? Si yo tengo un computador cuántico de un qubit, 2 elevado a la 1, ¿cuánto es? No 1. 2 elevado a la 2, perdón, 2 elevado a la 1 es 2. O sea, un computador cuántico de un qubit puede hacer 2 cálculos al mismo tiempo o en simultáneo. Si tiene 2 qubits, 2 elevado a la 2, 4. 4 cálculos al mismo tiempo. 2 elevado a la 3, 8. 2 elevado a la 4, 16. 16 cálculos al mismo tiempo ya de 4 qubits. Miren lo interesante que se pone esto cuando tengo esta capacidad, ¿no es cierto?, de ejecutar 2 elevado a la n, ¿no es cierto?, y esta es el 2 elevado a la n, si uno lo grafica matemáticamente es una curva exponencial, no es lineal, va cada vez más rápido, más rápido. Por lo tanto, el poder de cálculo de un computador cuántico es exponencial en función de sus qubits. Entonces, miren lo que pasa acá. 2 elevado a la 64, 2 elevado, aquí me equivoqué, este es 64, acá n64, aquí, mira, ya con 16 qubits, puedo hacer 65.536 cálculos en paralelo. Por eso lo que decía recién en el video es que un problema muy complejo que tardaría millones de años en resolver, esto lo puede resolver en un par de segundos, porque ya con 2 elevado a la 16, con 16 qubits puede hacer 65.000 cálculos al mismo tiempo. Y 2 elevado a la 64, 18.446.000 millones de cálculos. Eso para que entendamos que la fórmula que está detrás de esto es 2 elevado a la n. ¿Cuántos qubits tiene tu computador? 50.000 qubits. Supercomputador, resolvió todo lo que... Eso para que entendamos un poco la exponencialidad de esta tecnología. Y aquí este mismo científico lo explica magistralmente, mira. Estado, escrito como una función
270 grados Celsius bajo cero. La superficie está sumergida en helio líquido. Eso ayuda a intercambiar el calor. El líquido frío que bombeamos enfría el líquido de recondensación que baja. Entonces podemos hacer experimentos hasta 10 milikelvin, es decir, a una temperatura 400 veces más fría que a 4 Kelvin. Varios doctorandos de la Universidad de Basilea están armando un pequeño computador cuántico con pocos qubits. Cuando la tecnología esté desarrollada, se aplicará en diversos ámbitos. Por ejemplo, se espera que los computadores cuánticos sean capaces de simular moléculas, lo que contribuiría al desarrollo de nuevos fármacos y a la cura de enfermedades mortales. O a encontrar soluciones para almacenar energía renovable. Ya ha dado buenos resultados en logística. En el puerto de Los Ángeles se ha mejorado la capacidad y la velocidad con que se cargan y descargan los buques gracias a algoritmos cuánticos. Ahora el proceso es más eficiente y se emplea menos energía. La computación cuántica parece una mina de oro. Varias empresas tecnológicas como Google e IBM, pero también países como China, llevan años compitiendo por ser los primeros en desarrollar un computador cuántico potente. Bueno, y ahí con eso ya quedamos más o menos claros en lo que es el poder de la computación cuántica y que es una realidad. Entonces ahora la pregunta que tenemos que hacer, bueno, ¿y el futuro cuántico? O sea, si esto ya existe, ya no es ciencia ficción, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que viene? Y es ahí donde el tema se pone interesante, porque esta tecnología se va a masificar, ya se está masificando y con muchos desafíos, pero que no escapa de algo que vengo diciendo hace un par de años atrás respecto a la exponencialidad de la tecnología, porque la cuántica también cae dentro del grupo de las tecnologías exponenciales. ¿Qué es lo que es una tecnología exponencial? No es por ponerle un nombre rimbombante, exponencial, ¿eh? Sino que las tecnologías exponenciales es que cada año que pasa los avances son cada vez más rápidos. O sea, en un intervalo de tiempo ocurre mayor nivel de avances de lo que ocurría en el periodo anterior. Es decir, el avance es cada vez más, la curva es cada vez más empinada de avance. Y la cuántica calza en eso. Pero nuestra historia con la tecnología ha tenido siempre esa naturaleza exponencial. Yo aquí hice un ejercicio mental y con esto, miren. Cuando la primera tecnología que tuvimos nosotros como especie, o antes de nuestra especie, con el Homo erectus, que es previo a nosotros, hace 2.5 millones, es cuando tomamos una piedra y la utilizamos como herramienta. Ese es el inicio de la tecnología. Eso es hace 2.5 millones de años atrás. Y para llegar a la computación cuántica con la inteligencia artificial que ya existe, ahí puse 2024, desde el año pasado, pero da lo mismo, hasta el 2024, si uno analiza, desde la revolución industrial en 1760 hasta 2024, solo habían pasado 264 años, de los 2.5 millones de años de toda la existencia tecnológica. Si tú tomas la revolución industrial, que desde 1760, con todas las fases hasta la cuarta revolución industrial que estamos ahora, tú tomas todo el poderío tecnológico, el 99,99% de todo el poderío tecnológico que ha desarrollado el humano lo ha hecho en esos 264 años. Bomba atómica, máquina a combustión, motor, toda la tecnología, telescopios, internet, computación, toda la tecnología, todo el poderío tecnológico lo hemos desarrollado solo en esos 264, hoy día 265 años, 2025. Pero si yo divido esos 264 años por los 2.5 millones de años, me da 0,01%. Es decir, en el 0,01% de toda nuestra existencia hemos desarrollado el 99,99% de todo nuestro poderío tecnológico. Por lo tanto, todas las personas que nacimos desde 1760 en adelante, entramos en un estado de exponencialidad del desarrollo tecnológico. No es algo tan nuevo como dice la gente que empezó en los 90, no. Esto empezó desde la Revolución Industrial en 1760.
y se va acelerando. Los avances tecnológicos cada vez son más rápidos. Piensen lo que ha pasado con ChatGPT, con inteligencia artificial, especialmente eso. En un año se masificó. ¿Cuánto tardó la computación en masificarse? 35 años. Y ChatGPT y todas estas, Copilot, ahora DeepSeek de los chinos, Gemini de Google, etcétera, en un año se masificaron. Un año y medio. Eso es la exponencialidad, el desarrollo y la aplicación. Ahora, si nos vamos a... Dale con esto, está muerto, se me olvida. Acá, estoy tan acostumbrado a usar los pases slide que... Si tomamos solamente estos 264, que ahora son 265, que es la revolución industrial, con todas sus fases, 1760, 1870, con la tecnología de la máquina a vapor, que gracias a los trabajos de Newton, luego en 1870, 1914, ¿no es cierto?, la electricidad y todo el electromagnetismo de Faraday y las ecuaciones de Maxwell que permitieron la electricidad, la combustión interna y el motor a combustión interna, con después Henry Ford, con todo el tema de los motores y los vehículos. Después vino la verdadera etapa de oscurantismo de nuestra civilización, Primera y Segunda Guerra Mundiales, para después en la fase 3 de 1950 a 2010, computadoras, internet, la era digital, dejamos atrás la era analógica, para después, a partir del 2010 en adelante, hasta el día de hoy, la cuarta revolución industrial o industria 4.0, que es todo eso más inteligencia artificial, que hoy día inteligencia artificial está en todas partes. Así, Rodrigo decía por ahí que no podían estar sin teléfono. Yo hoy día les digo que tampoco podrían estar sin inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial la usan en el Smart TV, la usan en el teléfono, las cosas que compran por internet las compran en base a lo que les recomienda la inteligencia artificial. Las cosas que ven en las distintas plataformas de streaming son recomendadas por inteligencia artificial. Lo que buscan en Google, en internet, lo que preguntan a ChatGPT, todo está apalancado por inteligencia artificial. Por lo tanto, hoy día ni siquiera ya podríamos vivir sin inteligencia artificial. Por eso estamos en esa cuarta fase. Y la que viene, 2035 en adelante, es con la computación cuántica ya masificada, internet, esa inteligencia artificial general, nanotecnología con los nanobots que van a operar a nanoescala, ¿no es cierto?, con inteligencia artificial y entrenados con algoritmos cuánticos para que vayan y maten la célula cancerígena y se acabó las quimios, se acabaron todas esas cosas y se van a salvar muchas vidas. El problema es que no sé qué vamos a hacer con tanta gente en el mundo, pero Elon Musk los mandará a todos a Marte, ¿no es cierto?, pero ahí va. Y aquí está la evolución de la IA acá abajo, que en realidad la IA no tiene nada nuevo. La IA parte en 1854 con George Boole, cuando dice que el razonamiento lógico era posible de sistematizar. No voy a entrar en detalle en esto, solamente se está en 1956, cuando John McCarthy acuña por primera vez el concepto de inteligencia artificial en un seminario, y de ahí viene todo. Después, en el año 97, Garry Kasparov pierde con Deep Blue de IBM, inteligencia artificial, el máximo exponente del ajedrez, lo derrota, y después llegamos hasta ChatGPT y todo este tema que estamos viendo hoy día. La inteligencia artificial no tiene nada de nuevo, ¿ya? Pero sí el avance ha sido exponencial. Y estamos hablando de qué es lo que viene en el futuro. Miren, IBM está trabajando para desarrollar un computador cuántico de 100.000 qubits, es decir, 2 elevado a la 100.000. Supremacía cuántica es quien tiene finalmente el control de la computación cuántica. La carrera es la verdadera guerra fría hoy día no es por el control de la inteligencia artificial, es por el control de la computación cuántica. China está callado. Y China, si tiene el control de la cuántica, es capaz de desencriptar todas las claves que existen en el mundo digital, todas, incluyendo las del FBI, todas en un par de minutos tiene todo desencriptado y tiene el control del mundo. Por eso que hay una rama ahí que es la criptografía cuántica, que es cómo generar claves desde la cuántica para defenderse de los ataques cuánticos. Entonces ya no vamos a hablar de hackers, sino que hablaremos de hacker cuántico, el hackeo cuántico. Ahora, ¿cómo avanza esto? Miren, la computación cuántica, el número de qubits, cómo han ido aumentando en el tiempo. Los avances en el desarrollo de todas estas compañías que están desarrollando computadores cuánticos, el avance en la cantidad de qubits crece a tasas exponenciales, es decir, están cada vez sacando computadores cuánticos cada vez más poderosos. Por otro lado, si miramos el tamaño global del mercado de la computación cuántica 2021-2030, crece a tasas exponenciales. Eso significa que las empresas están invirtiendo millones de dólares para desarrollar computadores cuánticos cada vez más poderosos. ¿Dónde están colocando las lucas? Ahí, ¿cierto? Y si están colocando las lucas ahí es porque, como decía el video, es una mina de oro. Parece una mina de oro, parece que lo es.
Y cuando vemos el tamaño global del mercado de la computación cuántica, vemos que tiene un crecimiento de carácter exponencial. Y eso, como conclusión, los avances en computación cuántica son exponenciales en desarrollo y en inversión. Y cuando el desarrollo y la inversión crecen a tasas exponenciales, la historia dice que cualquier tecnología que cumple esos dos requisitos, desarrollo e inversión a tasas exponenciales, termina masificándose. O sea, tendría que venir hace un rato hicieron una observación solar, ¿o no? Bueno, tendría que venir un desprendimiento de corona y que impacte la Tierra y nos deje sin electricidad y sin internet, y ahí no va a funcionar la cuántica. Pero mientras eso no ocurra, que ha ocurrido en todo caso, vamos a tener esta realidad. Ahora, esto no funciona solo. Les decía recién, no podemos mirar el fenómeno de la cuántica sola, lo tenemos que mirar combinado con otras tecnologías. Y eso genera un efecto multiplicador en sus capacidades. ¿Cuáles son esas tecnologías? Y aquí es donde la gente le saca fotos a esto, así que si quieren sacarle fotos, sacan fotos. Estas son las 15 tecnologías que, incluyendo la cuántica, que están revolucionando nuestra humanidad, nuestra sociedad. Estas son tecnologías que están en franco desarrollo y que se combinan unas con otras para cambiar todos los asuntos humanos como lo conocemos, desde la educación, la medicina, la industria, la astronomía, todo, ¿ya? No solamente Big Data, que nombraba Rodrigo, inteligencia artificial, con sus tipos de inteligencia artificial como Machine Learning, Deep Learning, o aprendizaje automático, aprendizaje profundo, la ciberseguridad, asistentes virtuales, blockchain, computación cuántica en el centro, robótica avanzada, computación en la nube, Internet de las cosas, Internet de todo, todo conectado con todo. Criptografía, que les hablaba, incluyendo la criptografía cuántica, smartphone, wearables, metaverso, web 3.0 y la impresión 3D. Hoy día se imprime en casas con impresoras 3D con inteligencia artificial. Y si a eso le agregas nanomateriales, al final es una super revolución. Por lo tanto, solamente tomando una combinación, no todas, para no ahogarnos, el Quantum Machine Learning, que es mezclar la cuántica con la inteligencia artificial, nos da esta lógica, ¿no es cierto? Nos da que tomamos aprendizaje automático, sistemas inteligentes que aprenden de los datos, de la información y de la interacción, y por otro lado, los entrenamos con computadores cuánticos. ¿Cuál es el problema actual que tiene ChatGPT y hoy día todas estas Copilot, etcétera? Que el entrenamiento, el costo del entrenamiento es muy alto, ¿ya? ¿Por qué? Porque se entrena con computadores digitales y el computador digital puede hacer un cálculo al mismo tiempo o un entrenamiento a la vez. ¿Qué hago para entrenarlo más rápido? Pongo varios ordenadores en paralelo a trabajar, o sea, varios computadores. ¿Por qué tengo que poner varios? Porque pueden hacer un cálculo a la vez cada uno de ellos. Si los entreno con computadores cuánticos, puedo entrenarlo en paralelo en muchas cosas a la vez y en vez de demorarme 6 meses en sacar la nueva versión de un chat GPT, me demoraría 2 minutos. 2 minutos tengo la nueva versión. En 4 minutos más tengo la nueva versión. ¿Me entienden, no? La revolución. ¿No? Hasta un avión viene ahí mirando la... ¿Me entienden la revolución? O sea, esto que ya nos parece tan rápido, que aparece una nueva aplicación, o una nueva versión, en la era cuántica eso va a ser prácticamente instantáneo. O sea, en la mañana ocupaste una versión, no puedo inventar, la 8.5, y en la tarde vas a estar ocupando la 8.6. ¿no? Esa es la realidad. O sea, si ya nos parece exponencial el mundo en que vivimos, en los próximos años va a ser mucho más exponencial. Eso es lo que pasa. Eso es lo que va a pasar en el mundo. Si ya la tecnología avanza, según Deloitte, a tasas muy exponenciales, y que a los individuos les cuesta usar toda la tecnología disponible, yo les hago un ejercicio muy simple. ¿Cuántas de las personas que están acá utilizan conscientemente 10 herramientas de inteligencia artificial? 10. ¿Alguien utiliza 10 o más? No, ¿no es cierto? Bueno, les digo que hay más de 1000 aplicaciones con inteligencia artificial que todos ustedes pueden usar. Entonces, eso demuestra lo que dice Deloitte, que la tecnología avanza tan rápido que los individuos no tienen capacidad de absorber toda esa tecnología. Las empresas, mucho menos, porque son sistemas más complejos, y el sector público siempre va mucho más atrasado. ¿Ya? ¿Ya?
Y por razones muy sencillas. El sector público, ¿por qué va siempre más atrasado? Porque no hay competencia. El sector público no compite con nadie. En cambio, una empresa compite con la otra. Si no incorporo esta tecnología y la incorporo a la empresa, me saca del mercado. El sector público, ¿quién lo saca del mercado? Nadie. Entonces no hay competencia. Y eso hace que finalmente tengamos esta realidad. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Capacitarnos. Ustedes están aquí ahora y lo que están haciendo acá, el estar escuchando esto, están como individuos acercándose más a la tecnología, acortando la brecha. Por eso que es tan importante eso. Ahora, nosotros hicimos un estudio acá, tomamos 14 de las fuentes más importantes del mundo de estadística y sacamos estos promedios para ver la tasa de crecimiento anual compuesta de inteligencia artificial, computación cuántica y nanotecnología. La nanotecnología es súper importante porque vas desarrollando chip cuánticos a un tamaño cada vez menor, entonces ya no voy a tener que tener un computador cuántico del porte de esto, sino que voy a tener del porte de un teléfono. ¿Ya? Por eso es tan importante. Tanto la cuántica como la nano como la inteligencia artificial crecen a un ritmo superior al 30% compuesto anual. Eso es exponencial. Y eso da cuenta de que esto llegó para quedarse y ya hablamos de lo que está al centro, ya nanocuántica, inteligencia artificial a escala nanométrica con ordenadores cuánticos. Hacia allá va el mundo. Ya nanocuántica. Acuérdense de esto hoy día. Anoten esta fecha, 7, ¿no? 7 de febrero, que escucharon a lo mejor por primera vez la ya nanocuántica. En los próximos años se va a hablar mucho de esto, ¿no? Y vamos a tener ordenadores cuánticos a tamaño cada vez más pequeño. Ya en Chile, hace un año y medio atrás, en Providencia, no me acuerdo el nombre de la empresa, búsquenlo en Mega, en el YouTube de Mega, van a encontrar hace un año y medio atrás esto, el primer ordenador cuántico de 3 qubits portátil en Chile. Busquen y pongan Megavisión y pongan eso y les va a aparecer el video de una entrevista de un tocayo mío, que él es periodista, de apellido Silva, que siempre anda en Mega hablando de tecnología. Hizo la entrevista a esta empresa y es el primer computador cuántico de 3 qubits que está en Chile, en Providencia, que es con fines académicos, ¿no? Que es como la torre del, ¿se acuerdan del Pentium 100? Ya, como eso, pero mucho más bonito, más moderno. Véanlo y van a... porque eso es posible de algo cada vez más pequeño porque combinas ya con nano y la cuántica. Como conclusión, la combinación de estas nuevas tecnologías genera un caldo cultivo para cambios radicales que allanan el camino hacia un mundo de disrupción continua, o sea, cambios en las reglas del juego radicales que hace que ya pasemos del paradigma digital al paradigma cuántico. Ahora, finalmente, como todo este viaje que hemos hecho, que es un par de semestres de curso de cuántica no sé, en 40 minutos, cómo esto lo llevamos ahora a la astronomía, ¿no es cierto? Que podríamos hablar, ponerle un nombre entretenido, ¿no es cierto? Astronomía cuántica, astrofísica cuántica. ¿Cómo conecta eso? Primero, entender lo siguiente. La astronomía cuántica está cada vez más cerca por el enorme volumen y complejidad de datos que generan los telescopios. No solamente los telescopios que están acá, sino que el Hubble, que ha generado muchísimo, James Webb, etc. Y hay otros que detectan ondas gravitacionales, otros como el Planck, que detecta los fondos de microondas, otros que se dedican a buscar exoplanetas. O sea, hay tanta data que faltan miles de astrónomos y astrofísicos para analizar eso. Por lo tanto, hay data que está ahí, pero que no se analiza porque no hay capacidad de análisis. De ahí la importancia de las máquinas para que empiecen a analizar esta información. Y en ese caso juega un rol fundamental el tema de la cuántica. Como dice acá, los conocimientos actuales de astronomía dependen cada vez más de estudios de campo amplio. ¿Qué significa eso? Como el Zwicky Transient Facility, que es un telescopio que está en el hemisferio norte y que es de espectro amplio y que segundo a segundo captura toda la información que está ocurriendo en el universo. Pero esos son millones y millones de datos, que la única forma de poder analizarlo ya no se puede categorizar ni siquiera visiblemente, sino que hay que hacerlo con una tecnología distinta. Y la única solución para eso, plausible para poder llegar a ese nivel, es con ordenadores cuánticos. Quantum Machine Learning con inteligencia artificial. Por eso que conecta perfectamente con la astrofísica y la astronomía. Piensen ustedes que solo este telescopio ya
ha clasificado más de 10.000 supernovas. Estamos hablando de 10.000 supernovas. Y son mucho más datos que tienen acá, no solamente supernovas, sino que además otros fenómenos del universo, y que segundo a segundo va capturando datos, y esos son millones. Big Data, pero en este caso Big Data astronómica. Y eso nos lleva a una aplicación, esto es hace muy poco, 2024, por la American Astronomical Society, que publica esto, explorando el futuro del Quantum Machine Learning en la astronomía. O sea, ya es una realidad. O sea, ya la American Astronomical Society ya coloca el 2024 en el tema la aplicación de los algoritmos cuánticos. ¿Ah? Hace un año. Ah, sí, qué buena vista. Sí, justo el 7, ¿viste? Hace un año, mira, para celebrar el aniversario del 16 aniversario y el primer año de esto. O sea, ya la cuántica está en la agenda de la ciencia que está vinculada a la astronomía y la astrofísica. ¿Ya? Y es una realidad y se lo están tomando muy en serio. Por la capacidad de análisis. Como dice ahí, los algoritmos de aprendizaje automático, el Quantum Machine Learning, se han convertido en una estrategia común para el procesamiento de datos. Pero, dice, su complejidad computacional aumenta exponencialmente con la dimensionalidad del conjunto de datos que se aplican. O sea, mientras más datos y más variables, más complejo, y ahí es donde ya como dice ahí, el aprendizaje automático por sí solo no da abasto, necesita de un hardware y de un software distinto que son los computadores cuánticos. Y eso aparece esta otra publicación, donde tenemos que la computación cuántica aplicada a la astrofísica, para no solamente hacer análisis, sino que también hacer simulaciones, ¿no? Simular agujeros negros, simular el comportamiento de la materia oscura, la energía oscura, fenómenos que son muy complejos de entender, y los computadores cuánticos, por su naturaleza, de muchos cálculos a la vez, pueden hacer simulaciones mucho más complejas en muy poco tiempo. Como dice ahí, los ordenadores cuánticos pueden explorar múltiples posibilidades simultáneamente, lo que proporciona una ventaja significativa sobre los ordenadores clásicos, que pueden hacer una cosa a la vez. Este paralelismo permite una exploración más eficiente de vastos espacios de soluciones. O sea, poder simular cómo se comportan distintos agujeros negros masivos, supermasivos, en distintas condiciones, que en un computador convencional me demoraría años en poder simular todo eso, y con un computador cuántico podría resolverlo en un par de horas. Imagínense lo que significa el avance científico en esta materia. Revoluciona el método científico, porque en el método científico ya cuando tengo 10 hipótesis se me complica. Tengo que demostrar 10 hipótesis en paralelo, y con un computador cuántico, 100.000 hipótesis, y lo resuelvo esas 100.000 hipótesis en un par de horas. Imagínense la revolución del método científico. Bueno, y esto no lo digo yo, lo dijo una persona, un investigador del Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Nacional de Seúl en Corea, ¿no? Corea del Sur. Esta capacidad de simular el universo bajo condiciones extremas y de alta complejidad es lo que dice IBM, una de las grandes respuestas es la computación cuántica para solucionar esto y encontrar finalmente qué sucede dentro de un agujero negro, por qué se forman agujeros supermasivos, qué naturaleza tiene la energía oscura, la materia oscura, que representan el 96% de todo el universo, toda nuestra materia, todo lo que estamos hechos nosotros solamente el 5%, por lo tanto entendemos súper poco de lo que está pasando, y eso nos va a ayudar muchísimo a entender finalmente qué somos, de qué estamos hechos y por qué estamos aquí, para dónde vamos, ¿no es cierto? Que son grandes preguntas que nos hacemos. Y finalmente, como dice IBM, el 2024, ahora las computadoras cuánticas a escala de servicios públicos han demostrado la capacidad de simular sistemas cuánticos a escala que va más allá de los métodos clásicos, ¿ya? Que ocupan la fuerza bruta, ¿no es cierto? Que es esto de, oye, como un computador digital no puede hacer más de un cálculo a la vez, tengo que poner 40 computadores ahí haciendo cálculos, en una enorme sala, o 100 o 200. Acá no, acá necesito uno solo, que me hace todos los cálculos, ¿eh? Entonces, en vez de ocupar la fuerza bruta, ocupo eso. Los investigadores están explorando cómo estos dispositivos podrían ayudarnos a ejecutar simulaciones para poder finalmente encontrar estas cosas que son tan complejas, entenderlas y modelarlas. Entonces,
dada la naturaleza de la computación cuántica, ¿es posible una astronomía cuántica? Por supuesto que sí, ¿cierto? Ya creo que no queda duda. Y por lo tanto, si nos vamos a la pregunta original, ¿se acuerdan de la pregunta original con la que partí? Era esta, ¿no es cierto? Si no se acuerdan, se las repaso. ¿Cómo la computación cuántica con IA pueden revolucionar la astronomía? Sin duda, ¿no es cierto? ¿Cuál es la hipótesis? La computación cuántica en conjunto con la IA revolucionarán los campos de la astronomía y astrofísica. Total y absolutamente verdadero, con mayúsculas. O sea, es una realidad. Hay que entenderlo como una realidad que finalmente hablamos de un cambio en las reglas del juego radicales, en la forma de investigar. Por eso hablamos de disrupción cuántica con IA, abrirá una puerta hacia un mundo de posibilidades en la investigación científica que revolucionará los métodos y los descubrimientos tanto en astrofísica como en astronomía. Pero esto también es replicable para medicina, para todas las otras áreas donde hay ciencia, ¿no? El método científico es uno solo y se revoluciona completamente. Bueno, si alguien quiere saber más de esto, ahí está el código QR y pueden entrar directamente a mi LinkedIn y seamos amigos ahí en LinkedIn y podemos seguir conversando. Y muchas gracias por escucharme. Y bueno, las bienvenidas preguntas siempre son bienvenidas, aunque sean difíciles. A ver, yo creo que hay que pasar. Oh, sí, voz alta no. ¿Cómo se puede almacenar tanta información de manera física? Por ejemplo, hoy en día tenemos los discos duros externos que vinieron a reemplazar los CDs. Sí. Hoy, ¿cómo podemos tener tanta data almacenada? Bueno, la nube que está soportada en los grandes servidores, que son hectáreas y hectáreas, que están súper cuestionados por el consumo energético, ¿no es cierto?, y de agua que tienen, que ese es un desafío enorme en términos del efecto en el cambio climático, ¿no es cierto? Pero es así como se almacena hoy día. Cuando tú hablas de la nube, no es que estén los datos allá en la nube, sino que están soportados en estas grandes instalaciones donde se almacenan los datos. Así, o sea, el disco duro es algo muy sencillo, ¿no es cierto? Pero toda la data, esa big data de la que hablamos, que está en la nube, en realidad no está en la nube, está en esos grandes ordenadores que son gigantescos, son hectáreas y hectáreas de ordenadores. ¿No? La IA, o en este caso todo lo que se ha hablado, va un poco al tema de los cálculos, ¿cierto? Sobre distintas temáticas, ¿cierto? O ciencias que Sí. existen. Ya, pero yo como eso lo llevo, por ejemplo, a la práctica, en el sentido, por ejemplo, si el día de mañana el hombre piensa ir a Marte, ¿me va a servir eso? Por supuesto. O decir, ¿qué tipo de equipo puedo llevar? ¿Qué tipo Mira, no sé, ya. de vehículo? Mira, primero para calcular la ruta óptima, los computadores cuánticos te ayudan a calcular mucho más rápido y con mucha más precisión cuál es la ruta y la fecha exacta del lanzamiento, a la hora que debería lanzar, etcétera, etcétera. El diseño del cohete y todo lo que también. Los materiales que vas a usar, como ¿se acuerdan que les hablaba de la IA nanocuántica? Otra tecnología muy revolucionaria es la nanotecnología. Los nanomateriales son mucho más eficientes que los materiales convencionales. Entonces, hacer nanomateriales como los nanotubos de carbono, por nombrar uno, podemos hacer materiales ultra resistentes, pero mucho más finos, que protegen a los astronautas de un montón de otras cosas, de los rayos cósmicos, etcétera. El diseño del cohete con nanomateriales es mucho más liviano, por lo tanto necesito tanta energía para sacar el cohete de la Tierra, etcétera, para que vaya a mayor velocidad. El diseño de la aeronave también, con algoritmos cuánticos, puedes desarrollar un diseño mucho mejor. Ya se está usando algoritmos cuánticos para el diseño de las alas de los últimos aviones que están saliendo al mercado, porque una pequeña mejora significa un consumo de combustible mucho menor y eso impacta positivamente en no seguir contaminando tanto el planeta. Por ejemplo, todo lo que es optimización funciona muy bien. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por tan bonita y explicativa presentación. Gracias. Como docente, sobre todo también del sector público y de alumnos pequeños, como estamos altamente invadidos por este avance que es muy beneficioso, pero en el caso de los niños, quizás hasta con un abuso de pantallas, solo consultarles si desde este mismo avance está considerado este sentido educativo, social, para las pequeñas generaciones, porque
Sí, sí. sino que cómo abordamos lo socioeducativo. Ya, mira, justamente hoy día tuvimos una experiencia bien interesante que lo conversamos ahí en la plaza. Tuve una experiencia de inteligencia artificial, no de cuántica, pero sí de inteligencia artificial. Fui a comprarme un café, ¿no? Porque tuve que comprarme yo el café porque la organización no me tenía considerado café. No, mentira. Mentira. Pobrecito. Me fui a comprar un café a un negocio que está ahí frente a la plaza. Y muy simpática la persona que me atendió, una dama. Y empezamos a conversar. Y no sé por qué salió el tema de que ella quería colocarse con una cafetería italiana, pero estaba... porque me preguntó... no sé cómo salió la pregunta, pero aquí, ¿por qué estaba acá? Porque yo no era acá, no, le dije, vengo al observatorio a dar una charla de inteligencia artificial. ¡Ay, qué interesante! Yo quiero aprender a usar la inteligencia artificial, me dijo. Pero me dijeron que con la inteligencia artificial me podía dar nombres para yo crear nombres para un café. Entonces dije, sí, le dije, se lo creo, le dije yo. Tomé mi teléfono, entré en mi chat GPT, me fui a un GPT que tengo entrenado en desarrollo de marcas y le dije, le anoté todo, le mostré y quedó así, se le abrió un mundo. Entonces descárgalo, le dije, ponlo acá y busca, y ahí se puso al lado de nosotros. Yo pensé que el café me iba a salir gratis, no me salió gratis, pero bueno. Y quedó alucinada. Me dijo, se me abrió un mundo de posibilidades, no lo puedo creer. Entonces yo le decía a Rodrigo que miraba la plaza y esto, un tirón de oreja, digamos, pero de buena onda. Veo a los emprendedores tratando de vender cosas, ¿no es cierto?, ahí, pero siempre es más de lo mismo. Y parece que creyeran que la gente es tonta, que no puede entender cuántica, que no puede entender inteligencia artificial, porque esa persona a lo mejor no estudió en el colegio, no tiene profesión, no tiene esto. La gente no es tonta. Los tontos son las autoridades que no entienden que si a la gente se le enseña, aprende y quiere aprender. Esta señora que estaba conmigo, digo señora, tenía la edad mía, digamos, pero bueno, incluso más joven que yo, pero que no, a lo mejor no tenía estudios en la universidad, no había estudiado ingeniería, nada, pero con lo que yo le expliqué entendió, y es una herramienta súper poderosa. Yo le decía a Rodrigo, ¿por qué si hiciéramos un taller y juntamos a todos los emprendedores acá, en 2 días los dejo pero arriba utilizando inteligencia artificial, no solamente ChatGPT, DeepSeek, Copilot, Gemini, y podrían hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, el problema que hay es que las personas que están liderando los temas de dónde colocar los fondos para mejorar el capital humano no tienen idea, acá en Chile por lo menos. Voy a dar un solo ejemplo, que lo tengo en otra presentación cuando hablo de emprendimiento con la tecnología. En mayo del 2024, en el foro de St. Gallen, el ministro del Trabajo de Singapur, que está en el lugar 6 del mundo en poder adquisitivo, o sea, en ingreso per cápita, está entre los top 10, pero está sexto, país con más de 100.000 dólares per cápita al año, y eso es harta plata, es como ABC1 todo el país. Comenzaron a invertir 1.000 millones de dólares en entrenamiento en inteligencia artificial para todas las personas que viven en Singapur. 1.000 millones de dólares por los próximos 5 años en entrenamiento en inteligencia artificial a todas las personas que viven en Singapur. Eso es entender, por eso ese país está donde está. Entonces, pero ellos no piensan que la gente que está en la plaza, que está aquí, es tonta. Nadie es tonto, todos tenemos capacidad de aprender. El tonto es el uno, como profesor, que no es capaz de explicar eso a la persona. Pero hay metodologías para enseñar. Entonces yo creo que el gran desafío hoy día, en términos de políticas públicas, es cómo desarrollar programas de entrenamiento efectivos para que las personas aprendan a usar estas tecnologías que además están gratis y que les van a solucionar un montón de problemas. Por ejemplo, crear una marca. Crear publicaciones en redes sociales, automáticamente con inteligencia artificial te hace los posts, te hace las imágenes, te hace las publicaciones, para, por ejemplo, llevar tus cuentas. Oye, ¿cómo puedo predecir las ventas? Ya tienes las ventas registradas semanalmente, lo colocas en un GPT que te ayuda a pronosticar y dices, ya, el próximo año tus ventas van a hacer esto, tienes que comprar esto, el tema de los inventarios, el predecir inventarios, sí. ¿Mm? ¿Ya? Entonces yo me imagino un mundo, ¿Mm? porque no sé si yo lo sé, lo
por supuesto. y te dice las metodologías que tú tienes que usar para que esos niños puedan aprender. O incluso el que está más complejo. Todo eso se puede hacer. Así esto, los estudios médicos han hecho esto. ¿Cómo yo le enseño? ¿Qué le tengo que enseñar? ¿Mm? Sí, por supuesto. Mira, todos hablan, yo vengo saliendo del máster, soy ya tesista titulado de innovación. Todos hablan, al comienzo tuvimos el tema del ChatGPT el primer año del máster, y todos decían, puta, ChatGPT en la universidad a nivel académico, ¿qué pasa? No, les va a hacer los trabajos, los va a hacer más flojos. No, los va a ayudar a los trabajos de nivel experto que lo haga alguien de nivel usuario. A ti no te está haciendo tu trabajo, pero te está ayudando a decidir mejor. Exacto. Y te nublas. Al final, eso nosotros lo llamamos benchmark, que es como qué está pasando, cómo solucionan este mismo problema en el mundo. Y es claro, entonces, eso es vida para tus alumnos. Es vida porque, oye, lo están haciendo distinto, con mejores resultados. Incluso, nuevamente, hay protocolos de uso de ChatGPT ahora en las universidades. Estaba prohibido al comienzo, pero ahora se abrieron. ¿Por qué? Porque al final ayuda a resolver de mejor forma las cosas. Y con respecto a los niños, yo creo que hay una diferencia entre que un niño esté con el celular todo el día, como el abuso de pantalla, a que sepa lo que hablábamos en un comienzo, las herramientas tecnológicas para resolver mejor. Incluso hoy día en la radio, ¿qué hablamos? ¿Cuál es el futuro o el presente de los jóvenes que ya están estudiando o de los profesionales más jóvenes o actuales? La mitad es saber high-tech. Y de ahí su otra mitad es saber su especialidad en cualquier área. Eso va a pasar. Y por desgracia, los que no se suban, el que viene saliendo, como tú bien decías, va a venir nativo de esto. Y eso, ¿cómo lo comprobamos? Con José, estuvimos como hace 4 años en Expomin, en una presentación. ¿Y qué nos decían los hunting de recursos humanos de las mineras? Necesitamos gente con high-tech. Tenemos muchos especialistas mineros de años que saben esto bien, pero no tenemos high-tech. Entonces, es el perfil. Entonces, tenemos que ver eso ahora y estudiarlo. Y lo más importante, no necesita entrar a la Católica, a la Chile, a ningún lado lo puede estudiar por internet. Vale 60.000 pesos, $60 una certificación. Puede empezar con 6 certificaciones. Yo a mi hija, una certificación por semestre, tiene que hacerla. Pero es eso. Así que esa es la invitación de la tecnología. Menos pantalla, pero más herramientas. Y complementando con eso, la educación, yo doy este ejemplo. Toda la inteligencia artificial hay que darle una mirada filosófica. Todas estas herramientas son para acelerar tu aprendizaje, para apoyar, para amplificar para hacerte un superhumano en la capacidad de aprender y hacer. Amplificar tus capacidades y no para venir a sustituir tus capacidades. Es decir, oye, copio y pego, eso no, así no funciona. Entonces, o sea, lo puedes hacer, pero eso no es entender nada. Y pongo este ejemplo. En la década del 30 se usaba, del 30 a 1930, ¿qué usaban los ingenieros? La regla de cálculo, que era súper difícil de hacer, la que estudiaba en la universidad, la regla de cálculo. Luego, en la década del 60, aparece la calculadora, y la calculadora científica. Y yo me acuerdo, esto lo cuento como una anécdota, cuando yo entré a la universidad a fines de los 80, trabajé y me compré mi calculadora científica Casio. Y fui, para entrar a la universidad, estudié ingeniería, ¿no es cierto? Y fui donde mi abuelo y le dije, oh, bueno, mira, me compré mi calculadora científica. Me dijo, se miró así feo, me dijo, ustedes van a ser una tropa de estúpidos. ¿Por qué, abuelo? Porque la regla de cálculo y saberse las tablas y la regla de cálculo, hay que calcular el logaritmo y la cuestión. Entonces, quedé súper deprimido, pero ocupé igual la calculadora, porque claro, uno entiende que en vez de ya perder el tiempo en calcular el logaritmo de algo, tengo que saber cuándo apretar la tecla para calcular ese logaritmo y eso me permite desarrollar problemas más complejos en menor tiempo. Y luego vino la computación.
fueron más estúpidos los que usamos la computación y usamos el Excel para hacer los cálculos y ya no ocupar calculadora científica y resolver cosas más complejas aún en menos tiempo con planillas Excel y sabiendo programar, haciendo macros, tablas dinámicas y todo eso. Bueno, hoy día con inteligencia artificial subes solamente el Excel con los datos y te hace todos esos cálculos en 30 segundos. Y tienes gráficos, todo, interpretación. Ya, pero ahora puedo resolver problemas más complejos con... Entonces, la tecnología lo que nos ayuda, cuando la aprendemos bien, es amplificar nuestras capacidades y no para sustituir nuestras capacidades. ¿Ya? Cuando uno lo entiende así, lo puede enseñar así y en el fondo los niños tienen que... O sea, un niño que no se sepa manejar con inteligencia artificial, cuando salga al mercado no va a poder trabajar. Es como que alguien saliera al mercado hoy día y, oye, no tengo idea de Excel, PowerPoint, no tengo idea, no sé encender un computador. Tiene que trabajar en la tierra plantando... No, porque ahora es Canva, por eso te digo, pero ahora Canva es mejor que... Ya sí, pero eso... Por eso, que... Exacto, es que hay que entender que por eso la tecnología viene a amplificar tus capacidades, no a sustituir tus capacidades. Entonces, eso ya es una mirada filosófica distinta. ¿No? Eso. No, yo creo que están esperando el cóctel. Sí. Lo último, con respecto al tema de los cálculos, ¿cierto? Se están refiriendo a nuevos telescopios, Sí. incluso se habla que no existe aún la tecnología que va a ser capaz incluso de poder transmitir los datos desde el lugar del observatorio hasta, no sé, hasta Santiago. Sí. ¿Eso va a ser posible con la...? ¿Qué pasa? Que hay varias tecnologías. Hay que incluir también lo que hablaba Rodrigo, el 6G, ¿no es cierto? La transferencia de datos, ya que es la sexta generación de Internet, que es para la próxima década, que ya los chinos están avanzando bastante en eso, y que es otra infraestructura donde ya el volumen de información va a ser gigantesco y en milisegundos se va a transferir, lo que va a permitir ya ciudades inteligentes y todo en línea, que un médico, o sea, tú tienes el mejor médico que te puede operar está en China, y tú estás acá, no tienes que ir a China, él te opera en línea y con un brazo robótico y te opera y no hay ningún problema, porque estás con 6G, la precisión es en tiempo real. Y entonces, eso en el fondo es un ecosistema tecnológico, ¿no? Que va a permitir hacer eso. Hoy día, claro, para eso que tú me dices necesitamos ya no 5G, un 6G, avances ya en computación cuántica a otro nivel, con inteligencia artificial a otro nivel, pero eso, próximos 5 años ya vamos a estar muy cerca de eso, que es la próxima década, que estamos a la vuelta de la esquina, 5 años. Sí. La manera en la que se hace, en la que se programa, ¿Mm? la manera en la que el ser humano interactúa con un computador y te hace un programa, ¿va a cambiar ese paradigma con el cuántico? Sí, por eso trajeron, qué buena pregunta, por eso trajeron este computador cuántico, que búsquenlo en Mega, que es del año 2000, lo trajeron en el 2023, por ahí por agosto creo. En la noticia está ahí en el YouTube de Mega. Busquen primer computador cuántico en Chile, Megavisión, ahí les va a aparecer. Justamente es con fines académicos, de aprender la lógica de programación cuántica, que es totalmente distinta a la que aprende a la digital, porque es un paradigma distinto, ¿no? Entonces, donde la unidad básica ya programas en base a qubit y no en base al bit. Aquí es la unidad básica de información. Y se requieren otras habilidades, pero claro, es como cuando pasaste lo analógico a lo digital a lo cuántico. Así es distinto el paradigma. Así que, programadores cuánticos, sí. O sea, si quieren o sea, cuando me preguntan qué carrera estudiar, bueno, estudia ciencia de datos, estudia computación cuántica, estudia nanotecnología, por ejemplo. Son disciplinas, inteligencia artificial obviamente, son disciplinas que van a requerir de mucho capital humano para desarrollarlo. No, sí, tienen cara de cóctel. Ya. Muchas gracias. Palabras del director para el cierre.
Muchas gracias, Andrés. Excelente la presentación. Nuevamente un gran aplauso para Andrés y para Rodrigo. Muy agradecido de su presentación, del trabajo que expusieron el día acá. Excelente. Yo creo que la gente que estuvo presente en esta actividad se va con la sensación de haber aprendido algo nuevo, haber descubierto, quizás redescubierto cosas, o hubo una mirada distinta. Así que los tiene muy contentos también como observatorio. En mi caso, como director del observatorio y en representación del municipio de Combarbalá, a nombre de la alcaldesa, la señora Marta Angélica, le damos las gracias a todos ustedes. Y antes de eso, vamos a entregarle un pequeño presente a ti, Andrés, a ti, Rodrigo, y a José Álvarez, porque debo agradecer a esta familia, a José Álvarez y a toda su familia que los apoyaron fuertemente en esta actividad. Sin el apoyo de ellos no hubiera sido posible. Por favor, acércate, José. Andrés. En representación del observatorio te vamos a entregar nuestra presente, la cúpula hecha con barbalita. Oh, eso es lo que quería conocer, la con Barbarita, no la conozco. Ahora la tiene acá, más encima, claro, para la televisión, La televisión. para los medios. Oye, qué lindo. Yo no conocía, quería conocerla con Barbarita, así que ahora la conozco. Ahora más encima en una cúpula del observatorio. Vamos a ver. Gracias, muchas gracias. A ti. Rodrigo. También, un regalo. Bueno, tú la conoces Yo más la que, conocía desde claro, chico. desde chico. No, pero un gusto. Muchas gracias. No, gracias, muy amable. Sí, agradecido nuevamente de todo tu apoyo al observatorio. Bueno, nuevamente lo repito, como familia ustedes se han portado un 7 para sacar adelante esta actividad. Es grato contar con gente que apoya este proyecto, que se entusiasma y ha salido excelente de cierta manera. No tengo nada más que decir que muchas gracias. No, y tú sabes que el observatorio en sí es un proyecto que la familia apoyó hace 20 años, junto con tu familia también. Entonces, proyecto familiar que todo esto funcione tan bien. Entonces, bueno, pues después pasado temas municipales, pero el inicio fue una idea privada de amigos de ustedes, que José, que está por acá, y usted y otros más que no recuerdo ahora, que era más chico. Pero eso, igual ustedes también merecen todas estas felicitaciones de este 16 aniversario, así que un aplauso también para ellos. Muchas gracias, Rodrigo. Y este último presente es para él, para José Álvarez, un hombre que estaba apoyando desde un principio, desde el génesis de esta historia del Observatorio Cruz del Sur. Hace ya casi 23 años más o menos, 24, partió esta idea loca cuando también invitaste amigos para acá a conocer el proyecto, o sea, a conocer con Barbalá, y de ahí se fue gestando todo esto y tu apoyo fue fundamental para que estemos donde estamos ahora. Sí, claro, en aquella época veníamos a sacar fotos, a carretear, a tomar vodka a veces, pero nunca pensamos que el proyecto llegara a lo que es ahora, después de ya tanto tiempo. Y mira, estamos acá y te estoy entregando un presente en agradecimiento, una cúpula del observatorio. Me emociona, José, el hecho que lo haya apoyado. Muchas gracias. ¿Ah? No, ninguna palabra. Y sin ninguna palabra me gané un premio. Muchas gracias. Ahora los vamos a invitar a disfrutar un ratito de música a cargo de nuestro amigo Desierto Arte, que está allá arriba. No lo estoy viendo, pero me imagino que... ¿Sí? Ah, ahí está, sí. Si quieren se acomodan para poder disfrutar un poco de su música. Una vez finalizado, los vamos a invitar a un pequeño cóctel que tenemos preparado para ustedes. Era verdad lo del cóctel, ¿ah? Muchas gracias, Rodrigo. Es para mí un honor estar acá presente. Como decía Rodrigo, la importancia de este observatorio es vincular a la gente con la ciencia. Yo vine aquí antes que estuviese armado este observatorio y
a interpretar dos temas, para ser cortito también, para hacerle honor al cóctel, del cual también queremos ser partícipes. Y voy a interpretar un tema del disco que nos llevó en toda esta carrera a tocar a México, a tocar, a representar a Chile tocando en el Eclipse Solar del 2023, en octubre. Nos invitaron, después de todos estos años aquí vinculados a la astronomía, recorriendo Chile y tocando en cada observatorio, nos invitaron y estuvimos en los 14 de octubre en el Eclipse Solar de México, representando a Chile. Voy a tocar un tema de ese disco llamado Eclipsarse, justamente. Y después un tema de otro disco anterior que se llama Paisajes Estelares, que está dedicado a la galaxia Andrómeda, Andrómeda parte 2. Así que Eclipsarse y Andrómeda, y después nos vamos a la Manjara.
Muchas gracias. Ahora, Andrómeda parte 2, que es un tema más de contemplación, más de observar estrellas, que es la inspiración de esta música.
Muchas gracias. Desierto Arte, nos pueden seguir en Instagram. Estamos celebrando 25 años vinculando la astronomía o la música con la astronomía. Para nosotros es un honor, como decía, estar acá y espero que esta pequeña muestra musical de estos 14 discos, en realidad un extracto, les haya gustado. Así que si quieren, les interesa la música, nos pueden contactar directamente abajo y ahí pueden preguntar por los pendrive cuánticos y los discos cuánticos. Así que a disfrutar del cóctel. Adelante, Rodrigo. Que en un ratito más Javier Castro va a estar nuevamente con su música, Desierto Arte, va a estar interpretando las nuevas canciones. Por el momento los invitamos a un pequeño cóctel que tenemos acá preparado para que participen y nuevamente agradecer su presencia y sus buenos comentarios, la buena onda, la buena energía que se dio hoy día a todos ustedes. Muchas gracias por asistir y cordialmente invitados a pasar a la sala planetaria.